Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Ya listos? Sí. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a comenzar, hermanos, en esta mañana con la enseñanza, pero antes quiero dar la bienvenida a los hermanos que vienen por primera vez. Si hay personas que nos visitan, Dios les bendiga, bienvenidos. De igual manera, los hermanos que se conectan a la transmisión, Dios les bendiga. No sé si hay alguna persona que nos visita por primera vez. Nos gustaría que levantara su mano. Gracias a Dios, aquí hay una hermana, alguien más que nos visite por primera vez. Todos los demás ya somos de casa. Bueno, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar la enseñanza de esta mañana. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das una vez más de presentarnos ante la exposición de tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por los hermanos que se conectan a la transmisión. Señor, queremos pedirte que tu palabra, Señor, hable a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos des la gracia y el poder necesario para poder poner en práctica, Señor, lo que vamos a recibir de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Señor, reconozco mi condición delante de ti, reconozco que tú eres el Maestro, que tu Espíritu Santo hable, nos guíe, nos enseñe y nos capacite, Dios. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues me tocó literalmente cerrar el año, hermanos. Es la última enseñanza que vamos a tener en este año. Y pues me tocó a mí dar la última enseñanza, hermanos, y quisiera que hiciéramos una especie como de análisis, hermanos. La enseñanza va a dar oportunidad para que reflexionemos, para meditemos qué hicimos durante el transcurso de este año. La enseñanza tiene como título ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Perdón, es ¿cuánto conocemos a Dios? Y si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos conocemos a Dios? Levanten la mano los que conocen a Dios. ¿Y los demás no lo conocen? Bueno, pues la mayoría tendríamos que levantar la mano, ¿no? Pero entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuánto conocemos a Dios? No es lo mismo, hermano, si a ti te preguntan, ¿tú conoces al presidente de la República? ¿Qué dirías? Pues conoces de él, pero ¿lo conoces a él realmente? Su carácter, qué le gusta, qué no le gusta. Es muy diferente conocer de él a conocerlo a él. Y eso es lo que quisiera, hermanos, que en esta mañana analizáramos. La pregunta no es ¿cuánto conozco de Dios? La pregunta es ¿cuánto conozco a Dios? Y para esto, hermanos, nos vamos a apoyar en un libro que yo siempre he pensado que humanamente todos sufrimos en esta tierra, en este mundo, pero yo en lo personal cuando paso por una situación complicada, difícil, siempre volteo a ver el libro de Job, hermanos, y me comparo con lo que pasó Job y digo, no, pues me quedo muy corto. Entonces vamos a analizar, por favor, nos vamos a apoyar en el libro de Job. Por principio de cuentas quiero comentarles que el libro de Job se considera el libro más antiguo de toda la Biblia. En este libro podemos ver todos los sufrimientos de Job que pasó durante su vida en esta tierra. Job es una de las personas en la Biblia que podemos ver que humanamente sufrió mucho
y más que las demás personas, a excepción, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sufrió más que nuestro Señor Jesucristo. En la vida de Job aprendemos cómo una persona puede llegar a tenerlo todo materialmente y pudiéramos pensar aparentemente que porque lo tiene todo materialmente puede ser feliz. Pero vemos cómo en la vida de Job en un momento perdió todo lo que tenía por la voluntad y los propósitos de Dios en su vida. Es importante entender esto, hermanos, ¿sí? Por lo que aprendemos también en el libro de Job es que los bienes materiales no son garantía de la felicidad, hermanos. Los bienes materiales no es una garantía de la felicidad. Pero sobre todo lo que debemos aprender y resaltar en el libro de Job no es el sufrimiento de Job, hermanos. No es eso lo que debemos de resaltar en el libro de Job. Y no porque hayan sido pocos, hermanos. Ahorita vamos a analizar, Job sufrió muchísimo. Sino lo que debemos de resaltar en el libro de Job es la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que se debe de resaltar en el libro de Job, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Vamos a empezar a analizar a Job, hermanos. Te voy a pedir que me acompañes en Job capítulo 1, Job 1, versículo 1 al 3, por favor. Dice así la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, fíjense las características y las cualidades de Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características, hermanos, que todo hijo de Dios debemos de tener: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice en el versículo 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cuando dice que era más grande que todos los orientales, se refiere que era más poderoso, era más rico que todos ellos. Job, hermanos, era un ganadero riquísimo materialmente, más que todas las personas que estaban a su alrededor. Pero sobre todo, hermanos, Job, dice la Biblia, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién de nosotros pudiéramos decir que ya tenemos esas 4 características en nuestra vida? Que resaltamos o sobresalimos de los demás porque somos perfectos. Y la palabra perfecto no quiere decir que no fallo. La palabra perfecto aquí se refiere a completo. Job era completo en todas las áreas. Dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiero que se nos quede bien grabado, hermanos, cómo era Job. Y Job no está hablando de él mismo, Son características que el escritor de Job, en este caso Moisés, se refiere de él. No está hablando Job en primera persona, sino son características que otra persona o que los demás veían en Job. Por eso es que el Hijo de Dios, las demás gentes tienen que ver en nosotros esas 4 características. Y el Hijo de Dios me refiero a hombre y mujer. No es solamente el hombre, sino abarca el hombre y la mujer. Las riquezas terrenales son temporales y pasajeras y no son garantía de una vida feliz para siempre. Se dice de Job que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero vamos a ver
a qué sufrimientos y a qué pruebas se enfrentó Job. No olvidando las características de Job, hermanos. Número 1, dice que perdió todas sus posesiones. Job 1, versículo 11 y 12. Job 1, versículo 11 y 12 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Lo que vemos en estos versículos es que Dios le está presumiendo a Satanás la integridad de Job, hermanos. Dios está poniendo como un modelo, como un ejemplo, la vida de Job al mismo Satanás, hermanos. ¿Sí? Y lo que le argumenta Satanás a Dios es que Job tiene integridad o muestra integridad por todo lo que Dios le ha dado. Esa es la respuesta de Satanás hacia Dios. Le dice, pues cómo no te va a ser íntegro si le has dado ganado, le has dado hijos, le has dado riquezas. Ese es el argumento de Satanás. ¿Sí? Ahí mismo, versículo 14 al 17, fíjense bien. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, fíjense bien, hermanos, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job, hermanos, pierde todo el ganado y los criados que tenía en un solo día, en un momento. Ahora, quien estaba cuestionando, quien tenía dudas en cuestión de la integridad de Job, no era Dios, hermanos. Quien estaba cuestionando la integridad de Job era Satanás. Dios sabía y conocía la integridad de Job. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, hermanos. Y Él conoce qué tan íntegros somos cada uno de los que estamos aquí hoy en esta mañana. Él lo conoce todo, hermano. Dios lo sabe todo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí es que Dios, escuchen bien, hermanos, Dios le dio permiso a Satanás de que le quitara sus propiedades, en este caso, sus ganados. Dios le dio permiso a Satanás. Versículo 3. Fíjense bien qué fue lo que perdió Job. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Alguien de los que está aquí sabe cuánto cuesta una vaca? Hermanos, es tan carísimo el ganado, es carísimo. Sin exagerar, hermanos, cuesta igual que un carro, una vaca. Dice que Job, hermanos, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Job, hermanos, era riquísimo, era el más rico que existía. Lo que perdió Job no fue cualquier cosa, hermano. No fueron 500 pesos, no fue 5,000, no fueron 10,000. Perdió muchísimo dinero Job, hermanos.
También aprendemos en estos versículos cómo el mismo Satanás no puede hacer nada si primero Dios no le da permiso. Todo lo que Satanás hace es porque Dios se lo permite. Y si Dios permite algo malo en nuestra vida, hermano, es con un propósito de parte de Dios, como sucedió en la vida de Job. Absolutamente nada, hermanos, se sale del control y de la soberanía de Dios. Pero además, lo que debemos aprender también es que Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa en el mundo. Absolutamente nada se sale del control soberano de parte de Dios, ni el mismo Satanás. Nada, hermano, se sale del control de Dios. Ese es el Dios al que servimos, hermano. Ese es el Dios al que servimos. Punto número 2. Job pierde a sus hijos. Por si fuera poco, hermanos. Job 1, del 18 al 22. Dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow, hermano. ¿Quién de todos los que estamos aquí, hermanos, se atrevería a decir eso, hermanos? Después de perder todo lo que tenía, su ganado, sus criados. Pero aparte de eso, perder a sus 10 hijos. Levanten la mano, hermano. ¿Quién diría esas palabras que dijo Job? Para que nos firme la Biblia. Estamos viendo, hermanos, características de un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin lugar a duda, la pérdida de un hijo debe ser algo muy doloroso y muy difícil de aceptar y de superar. Pero Job no perdió un hijo, perdió 10 hijos y en un mismo evento, en un mismo instante, hermanos. No es de que a los 15 días se le murió uno, al año se le muere, no, hermanos. En un momento está perdiendo todo lo material que tiene y todavía no acaban de darle las malas noticias cuando llega otro y le dice, ¿qué crees, Job? Tus 10 hijos acaban de morir. Sin lugar a duda, hermanos, esta es una reacción de un hombre perfecto y temeroso de Dios. Pero la reacción, hermanos, la reacción de Job ante la pérdida de todos sus bienes materiales, que no eran para nada pocos, y ante la pérdida de sus 10 hijos, hermanos, es lo importante a resaltar. ¿Cómo reacciona Job cuando le dan las malas noticias? Dice que se postra delante de Dios y lo adora, hermano. ¿Cómo reaccionamos tú y yo, hermano? Cuando perdemos algo, ¿reaccionamos de la misma manera? ¿Nos postramos en ese momento y adoramos, le damos gracias a Dios por lo que nos quitó? ¿O empezamos a cuestionar a Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Job es un modelo hasta este momento de una vida recta delante de Dios. Decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová
bendito. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos terminando este año, hermanos? ¿Cómo vivimos el transcurso de este año? Sin lugar a dudas, hermanos, todos los que estamos aquí pasamos por situaciones difíciles. Claro que sí. Pero nuevamente, quiero que levante la mano. ¿Quién pasó más pruebas que Job en este año? Dígame quién. Gracias a Dios, nadie. No vemos ni una palabra, ni en conducta, algún pecado en el corazón de Job, y mucho menos culpando a Dios por lo malo que le había pasado. Íntegro y puro. Tal vez alguien que de los que está aquí o de los que nos están viendo a través de la transmisión o oyendo, en este año tan difícil de la pandemia, perdió algún familiar o algún ser querido, o perdiste tu trabajo, algún bien material, etcétera. ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de nuestra boca? ¿Nos postramos y adoramos a Dios? ¿O empezamos a quejarnos de las circunstancias? ¿Cómo reaccionamos? ¿Culpamos a Dios y cuestionamos la perfecta voluntad de Dios? ¿Por qué pasé todo esto en este año? Punto número 3. Job pierde la salud física. Job 2, del 3 al 10. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjense bien, otra vez Dios está poniendo como ejemplo a Job. Y la respuesta de Satanás, fíjense, versículo 4, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué les parece, hermanos? Un hombre cabal, perfecto. Aún, hermanos, aún a pesar de perder sus bienes materiales, de perder a sus hijos, de tener una enfermedad, dice ahí que desde la coronilla hasta la punta de los pies. Y todavía, hermanos, su familia, su esposa le dice, ¿todavía te mantienes íntegro delante de Dios? Muérete mejor. Y a pesar, hermanos, de eso, Job se comportó con integridad. Es un modelo, hermanos, para nosotros, Job. ¿Qué pasamos en este año, hermanos? ¿Cuál fue la tragedia más grande que pasaste tú en este año? ¿Se compara a lo que pasó Job, hermanos? ¿Nos podemos comparar? Tal vez tú en este año que está terminando, estás pasando por alguna enfermedad o la pérdida
algún ser querido está postrado o está enfermo, quiero recordarte lo que dice la Biblia y que ya lo sabemos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero hermanos, ese de todas las cosas son las buenas y son las malas. No son solamente las buenas. Alguien dijo por ahí, pues a todos nos gustan las maduras, pero en esta vida hay maduras y hay verdes también, hermanos. Y todas tenemos que participar de ellas, de las verdes y de las maduras, hermanos. Entonces, ¿cómo hemos reaccionado, hermanos, durante el transcurso de este año? Y vuelvo a repetir, yo sé que hemos pasado por situaciones difíciles. Yo no estoy diciendo que no, hermano. Pero tenemos que compararnos con este modelo de Job, de cómo reaccionó Job ante la pérdida de todas estas cosas, de sus hijos, de los bienes materiales, de la enfermedad. Hermanos, es bien triste que la gente se enferma y empieza a renegar de Dios. ¿Por qué si soy un hijo de Dios me enfermo? ¿Y quién te dijo que los hijos de Dios no se enferman? ¿Sí sabían que los hijos de Dios se enferman también, hermanos? Claro que sí. Somos de carne y hueso. No, ¿verdad? Eso no. También nos enfermamos, hermanos. Entonces, el ejemplo, en este caso que estamos analizando, es Job, hermanos. Un ejemplo de integridad, de rectitud. Temeroso de Dios. Él estaba consciente que Dios lo estaba viendo. Estaba escuchando todo lo que él decía, lo que pensaba. Eso es tener temor de Dios, estar conscientes que Dios me ve todo el tiempo, donde quiera que esté. Y punto número 4, los amigos de Job. Job 2, del 11 al 13. Y 3 amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Sushita y Sofar Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Hermanos, se pusieron de acuerdo, se mandaron un WhatsApp, se hablaron por teléfono y dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues ya supiste lo que le pasó a Job. No, sí, vamos para apoyarlo, para consolarlo. Esa era la intención de los 3 amigos de Job. Versículo 12, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Imagínense la condición de Job, hermanos, que ni aun sus propios amigos lo reconocieron. ¿Cómo estaría Job? Dice, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Por último de las calamidades, hermanos, vemos a 3 amigos de Job, que lo único bueno que hicieron desde que decidieron ir con Job fueron los primeros 7 días. Y dice ahí que se quedaron callados. Porque después de los 7 días, hermanos, lo único que se dedicaron los amigos de Job fue a criticarlo, a señalarlo y a decir que todo lo que le había pasado es porque seguramente estaba en pecado. Con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Durante este año que se está terminando, ¿cómo nos mostramos, hermanos, con las personas que decimos que son nuestros amigos? ¿Cómo nos comportamos durante todo este año, hermanos? ¿Los criticamos? ¿Murmuramos de ellos a sus espaldas? ¿Los señalamos si cayeron en pecado? ¿O nos mostramos como verdaderos amigos? Antes de decirles algo, oramos a Dios para saber
si lo que le íbamos a hablar era para bendecirles. Si era Dios quien nos estaba dando una palabra de consolación y ánimo para que pudiéramos juntos seguir adelante, o hablamos ligeramente de ellos y de sus pruebas. ¿Cómo nos comportamos durante todo este año, hermanos? Somos ligeros para hablar, hermanos. Fácil hablamos y señalamos y criticamos a las personas, sin saber realmente por qué Dios está permitiendo eso. Igual que los amigos de Job. ¿Cómo nos comportamos durante todo este año? ¿Qué tan amigos nos mostramos durante este año? El sufrimiento que Job pasó tenía propósitos de parte de Dios. Solamente que Dios no se los había revelado a Job, ni tenía por qué revelárselos, hermanos. Lo mismo pasa con nosotros. Los sufrimientos, las pruebas que pasamos, hermanos, son de parte de Dios, con propósitos de parte de Dios. Pero Dios no tiene por qué revelarnos por qué pasamos por sufrimientos, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde vamos a entrar ahorita en la segunda etapa de la vida de Job. Hasta aquí Job, hermanos, ¿cómo vemos a Job? Como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí o no, hermano? Pero Job se equivoca, hermano. Como tú y como yo también. Siendo un hombre de carne y hueso, Job se equivocó. Y vamos a ver ahorita en qué se equivocó Job. El error que podemos ver en Job es pedir una respuesta a Dios en referencia al problema del sufrimiento. Job estaba cuestionando por qué él sufría si él era recto, si él era temeroso de Dios. Y hermanos, como seres humanos, tú y yo no podemos cuestionar la voluntad soberana de parte de Dios. No podemos cuestionar por qué Dios permite que suframos. Esa fue la equivocación, hermanos. Como seres humanos, no podemos entender muchas veces por qué Dios permite que sus hijos sufran. Pero precisamente, escuchen bien, hermanos, precisamente ese tipo de cuestionamientos nos dejan ver nuestro poco conocimiento que tenemos de la soberanía de parte de Dios. ¿Sabes por qué reclamamos a Dios? ¿Sabes por qué preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Y por qué me pasa esto? Porque no lo conocemos. Porque no conocemos a Dios. Por eso cuestionamos lo que Él permite que pasemos en nuestra vida. Ese fue el error que cometió Job. Los primeros capítulos vemos una vida recta, íntegra de parte de Dios. Pero hermano, tú no puedes terminar el libro de Job si no lees el último capítulo. En el último capítulo del libro de Job es una radiografía de la vida de Job. Y te voy a pedir que me acompañes ahí. Job capítulo 42. Job capítulo 42 del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. A ver, hermanos, fíjense bien. Empezamos analizando las características de Job y veíamos que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir? Que conocía a Dios, ¿sí o no? Y apartado del mal. Pero en el versículo 2 del versículo 42 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea que antes no lo sabía. ¿Job no conocía antes a Dios? Claro que sí lo conocía, pero no a esta medida, no a esta capacidad. Por eso el título de la enseñanza: ¿cuánto
conocemos a Dios. Lo que hizo Dios, hermanos, con Job es llevarlo a través de los 42 capítulos de Job. Cuestionaba por qué sufría, por qué los ricos no se enferman. Cuestionaba, y Dios tuvo que llevarlo a través de los 42 capítulos para que Job pudiera ver su condición. Hermanos, nosotros no podemos cuestionar a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué se murió mi padre? ¿Por qué se murió mi madre? Hermano, no podemos cuestionar a Dios. No debemos de reaccionar de esa manera. Dice ahí, yo conozco que todo lo puedes. Y yo conozco que todo lo puedes, es que Dios puede enfermar y puede sanar a alguien. Dios puede hacer todo, hermano, en nuestra vida. ¿Tú sabes eso? ¿Y estás de acuerdo en que Dios lo haga? Si Dios quiere enfermarte, ¿estás de acuerdo? ¿O nos vamos a empezar a quejar? Versículo 3, Job 42, 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Estamos hablando, hermanos, de Job, del hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Fíjense las palabras de Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Está hablando de él mismo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermano, a veces queremos hablar de Dios, cosas que ni sabemos de Él, hermano. ¿Qué tanto conocemos verdaderamente a Dios? ¿Y por qué Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles? Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Completamente cambió ya su perspectiva Job. Ahora ya no cuestionaba a Dios, ya no preguntaba ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora Job dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me vas a enseñar a mí. No, yo voy a pretender enseñarte a ti. Jamás, hermano. Jamás vamos a poder enseñarle algo a Dios. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y escuchen el versículo 5, hermanos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, pero hemos estado viendo que Job era un hombre íntegro, puro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 5 dice, de oídas te había oído. Hermano, Job, ¿quién de nosotros nos compararíamos con Job, hermanos? ¿Quién? ¿Nadie? Mira cómo está terminando el último capítulo del libro de Job. Dice, de oídas te había oído. Job no conocía a Dios como lo tenía que conocer. Pregunta, ¿nosotros conocemos a Dios como Él quiere que lo conozcamos? ¿Ya llegamos a esa estatura, hermanos? ¿Ya podemos superar las pruebas o pasar las mismas pruebas que pasó Job, postrarnos y adorar a Dios? Miren cómo termina Job, hermanos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En este último capítulo del libro de Job, Dios lleva a Job contra la pared.
haciéndole una serie de preguntas en cuanto a la creación, su poder y control absoluto de las cosas visibles e invisibles que existen, y Job no puede responderle ni una pregunta de la que le hace Dios. Jamás, hermanos, nos vamos a poder comparar con la sabiduría y el poder creativo de Dios. ¿Cómo cuestionar a Dios, hermano? Hermano, pero usted no tiene ni idea lo que es. No, no tengo idea, hermano. Pero no debemos de cuestionar a Dios. No podemos reaccionar de esa manera, hermano. Job reconoce que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. No hay nada que Dios no pueda hacer. No existe nada que Dios no lo sepa. Y no existe un lugar creado donde la presencia de Dios no pueda estar. Ahora en el capítulo 42, Job reacciona. Pero miren, para que Job pudiera reaccionar, miren lo que tuvo que hacer Dios. Job, después de reconocer el poder de Dios, tiene que reconocer que ha hablado de cosas que no conoce, que ignora, que su capacidad de entendimiento no alcanza a comprender y que en su falta de entendimiento ha caído en el pecado de cuestionar los propósitos divinos de Dios. Dice en el versículo 3, Job 42:3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Cuáles son esas cosas maravillosas que él no entendía? Lo vamos a ver ahorita, pero quiero leerte ese mismo versículo en la Biblia del lenguaje actual. Mira cómo dice: tú preguntas, ¿quién soy yo? Que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Está hablando el Job puro, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Como seres humanos tenemos una capacidad intelectual que Dios nos ha dado, a unos más, a otros menos, pero el hecho de que nosotros como personas finitas y creadas por un ser inmensamente infinito que no alcanzamos a entender y comprender, no nos da el derecho de cuestionar lo que no entendemos. Es que yo no entiendo por qué Dios hace esto. Hermano, si no lo entiendes, no tienes por qué cuestionarlo. Calladitos nos vemos más bonitos. Hermano, ¿pero por qué? No sé. Pero no debemos de cuestionar a Dios, hermano. De hablar de lo que en realidad no sabemos, pecando de orgullo y de arrogancia. Eso es lo que estaba pasando con Job. Estaba cuestionando los designios soberanos de Dios en la tierra. Y Dios tiene que llevarlo, hermano. Y tiene que hacerlo reaccionar para que Job reconozca. Pero hermanos, aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Dios hubiera podido fulminarlo, hermano, terminar con él en un instante y decirle: pues tú quién eres, polvo insignificante. Pero miren la gracia y la misericordia de Dios. Dios lo hace reaccionar. Job 38. Job capítulo 38 del 2 al 11. Dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Miren, hermanos, Dios está sentando a Job y le dice: ¿te crees muy sabio? Siéntate aquí. Te voy a hacer unas preguntitas leves. Te voy a hacer unas preguntillas ahí sencillas
para que tú veas, no para que yo sepa, para que tú veas tu sabiduría y tu inteligencia que tienes. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puede responder esa pregunta? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién detiene a la tierra, hermanos? Es impresionante, hermano, cuando pasan los reportajes y tú ves a la tierra desde la atmósfera, hermano. O sea, es una pelota colgando, hermano. ¿Quién detiene a la tierra, hermano? ¿Quién hace que el mar, si es una pelota redonda, no se salga, hermano? O sea, ¿cómo entender eso, hermano? ¿Quién detiene la tierra? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de ir al mar, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Y yo en lo personal, yo le tengo respeto al mar, hermanos. O sea, me gusta meterme al mar, me divierto, pero le tengo respeto al mar, hermanos. Cuando tú vas llegando al mar y ves las olas impresionantes, y ves, lo único que puedes ver es una raya y al final y dices, hasta allá llega el mar. No, hermano. Si tú te vas en una lancha y te vas en dirección recta, hermano, no vas a tardar un día, ni 2 meses, ni 1 año, ni 2 años en poder llegar. ¿Y sabes qué? No vas a llegar, hermano. ¿Quién puso límites al mar? Fíjense, hermanos, cómo Dios está llevando a reaccionar a Job. ¿De quién es Job y quién es Dios? Y cómo la criatura no puede nunca llegar a cuestionar los designios de Dios. Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Hermanos, imagínense a Job. Dios lo sentó en el banquillo y le dijo, a ver, déjame hacerte unas preguntas. Si me respondes, es porque tienes la capacidad de enseñarme tú a mí. Versículo 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Hermano, Dios lo está llevando a un límite a Job, de cosas, te aseguro que Job ni siquiera sabía. Cosas que ni siquiera Job sabía que existían. ¿Cómo poder decirle a Dios, por qué permites esto, las cosas visibles que yo veo, cuando no sé ni tengo conocimiento de cosas que Dios ha creado y que yo no he visto?
Miren cómo Dios está llevando a Job, hasta dónde lo está llevando. Versículo 32, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puede decirle a un relámpago, ahora truena, ve para allá, truena de qué lado, vete allá? Versículo 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dios lo lleva, hermanos, de un extremo a otro. Y ninguna de las preguntas que Dios le hace a Job, Job tiene la capacidad, la inteligencia para responderle a Dios. Pero estaba cuestionando por qué de la enfermedad, por qué del sufrimiento. La criatura cuestionando los designios del Creador. Job 42, versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Lenguaje actual dice, tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Job entiende que su manera de hablarle a Dios no es la correcta, que cuestionar la voluntad de Dios no es de una persona que dice conocer a Dios. Job entiende que es Dios quien debe de enseñarle a Job y no Job pretender que Dios lo escuche en cuanto a sus demandas. Job lo entendió, hermano. Nosotros como personas creadas por Dios, lo que debemos de hacer es sentarnos a los pies de nuestro Maestro y dejar que sea Él quien nos enseñe lo que Él quiera revelarnos. Pero nosotros debemos ser humildes para dejarnos enseñar, ser moldeables a los propósitos de Dios y no cuestionar lo que Él hace en nuestra vida. Nunca, hermanos, debemos de cuestionar lo que Él hace en nuestra vida. Nunca el ser humano podrá decirle a Dios lo que debe de hacer o cómo lo debe hacer, mucho menos exigirle, ordenarle que haga lo que nosotros queremos que haga. Ahora, 1, 2, 3, ahora Dios. Tonterías, son ridículos, hermano. ¿Quererle ordenar a Dios? Job 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mira cómo dice la versión del lenguaje actual. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. ¿Qué es lo que conocemos de Dios, hermano? ¿Qué es lo que conocemos de Dios? ¿Lo que nos han dicho nuestros padres? ¿Lo que nos han enseñado en la congregación? ¿O lo que nosotros en la intimidad y en la comunión personal con Dios hemos experimentado verdaderamente de ese Dios todopoderoso?
¿Qué es lo que conocemos de Dios, hermano? No es suficiente tener un conocimiento intelectual de Dios, sino que debemos tener la experiencia personal de conocer a Dios. Y esto solo puede ser a través de la intimidad, de la búsqueda personal de cada uno de nosotros. Hermanos, ya basta de querer presentarle a la gente a un Dios que nosotros no conocemos. Tenemos que conocer primero a Dios para presentarlo de una manera correcta, tal y como Él es, no como yo creo o como yo quisiera que Dios fuera, como Dios es. Tenemos que conocer a Dios, hermanos. Fíjense bien, hermanos, de nuestro conocimiento personal que tengamos de Dios, dependerá nuestra actitud ante la vida, ante las pruebas y ante los sufrimientos que sin duda vamos a tener que pasar en esta tierra. De lo que conozcamos a Dios, de eso, hermanos, va a depender la reacción cuando pasemos por las pruebas y los sufrimientos. A mayor conocimiento de Dios en nuestra vida, mayor contentamiento, descanso, confianza y paz tendremos. Pero entre menor conocimiento de Dios en nuestra vida, mayor descontento, menor descanso y menor paz tendremos en nuestra vida. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cuánto conocimos a Dios en el transcurso de este año? Lo que lograba retener cuando iba a la congregación, ¿cuánto realmente conocimos a Dios en el transcurso de este año? Job no vio cara a cara a Dios, sino que a través de las manifestaciones y revelaciones que tuvo, pudo entender la ignorancia que tenía de Dios, de su falta de prudencia para hablar de Dios y de su falta de humildad para aceptar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Job 42, versículo 6. Concluye Job: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, después de ver y reconocer su condición delante de Dios, lo único que le queda hacer es arrepentirse, pero no porque haya pecado de sus pecados. Se arrepiente de sus soberbias y orgullo en cuanto a lo que Dios hace. No entendía el porqué del sufrimiento aparentemente injusto sobre su vida. No entendía los propósitos de Dios. Hermano, todo lo que pasó Job, todos los sufrimientos, todas las calamidades que pasó Job, era con un propósito de parte de Dios. Dios, hermanos, permitió que Job pasara esas pruebas tan grandes, hermanos, porque Dios conocía que Job era un hombre íntegro. Dice la palabra de Dios que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y juntamente con la prueba, Él mismo nos va a dar la salida para que podamos seguir adelante. Lo que tú pasaste en este año es porque Dios sabe que tienes la capacidad de soportarlo. Pero ¿cuál fue nuestra reacción ante el sufrimiento, ante la prueba? ¿Nos quejamos? ¿Le reclamamos a Dios? ¿O entendimos que absolutamente todo lo que pasa es por la voluntad de Dios? Todo, hermano. Todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Necesitamos arrepentirnos de cuestionar los planes y propósitos de Dios en nuestra vida. Y tú pudieras decir, no, hermano, yo no cuestiono a Dios.
No, hermano, ¿qué pasó? Eso es para mi hermano que está al lado. Bueno, ¿cómo cuestionamos a Dios? Cuestionamos a Dios no obedeciendo lo que Él nos manda a su palabra. Esa es una manera de cuestionar a Dios. Y solamente voy a mencionar 3. Número 1, Él nos ha mandado en su palabra amarlo a Él sobre todas las cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Analicemos, hermanos, en este año que está terminando, ¿amamos a Dios verdaderamente sobre todas las cosas? ¿O le dimos prioridad a otras cosas antes que a Dios? Número 2, otra ordenanza que Él nos ha dejado y que cuestionamos a Dios en no hacerlo, amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Es un mandamiento de parte de Dios. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pregunta, en este año que está terminando, ¿nos amamos los unos a los otros verdaderamente como Dios nos amó? ¿Cómo estamos terminando el año, hermanos? Celos, con pleitos, con envidias, con rivalidades, con chismes, con críticas, con murmuraciones. Estamos cuestionando lo que Dios dejó establecido en su palabra. Y último, ¿cómo cuestionamos a Dios dejando de congregarnos para recibir la enseñanza que Él tiene para nuestra vida? Hermano, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos cosas que hacer. Pero si la prioridad en tu vida no es sentarte a los pies del Maestro para recibir lo que Él tiene para tu vida, no le estamos dando el primer lugar a Dios. Nos dejamos de congregar para recibir la enseñanza y ponemos 1,000 pretextos y excusas. Reflexionemos, hermanos, ¿cuánto conocimos a Dios en este año que se está terminando? ¿Cuánto crecimos? ¿Cuánto maduramos? ¿Cuánto dejamos que Dios hiciera su obra, su voluntad en nuestra vida? Que Dios, hermanos, nos ayude el año que entra, si Él nos permite llegar a ese año, que podamos conocerlo más, hermanos. No como Job, de oídas te había oído, sino que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia personal, que verdaderamente lo conozcamos a Él y que aceptemos su soberana voluntad en nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a terminar, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias. Señor, muchas gracias, de verdad. Señor, estamos terminando este año, el último servicio de este año, Señor, y queremos agradecerte, Padre. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hiciste en este año en nuestra vida. Gracias por las pruebas, gracias por los sufrimientos, gracias por lo que perdí en este año. Señor, pero sobre todo gracias porque a través de tu palabra me has llevado a poder considerar qué tanto realmente te he conocido a ti. Señor, no queremos tener un Dios de oídas, un Dios que me han dicho que obra de esta o de tal manera. Señor, ayúdame a experimentarte, ayúdame a tener esa relación íntima contigo, a tener esa relación fresca.
que no sea una imposición, que no sea una religión, Padre. Señor, perdónanos si en este año hemos tenido una religión en lugar de una relación contigo. Perdónanos si nos hemos vuelto personas religiosas, que venimos, que oramos, que leemos solamente por cumplir. Pero no hay un deseo genuino en nuestro corazón por conocerte, por agradarte. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que nos hace falta, Señor, muchísimo, Señor, en conocerte. Gracias por mis hermanos. Gracias porque hasta ahora tu gracia, tu misericordia, Señor, nos ha sostenido. Y es por tu pura gracia, Señor, que estamos de pie, que podemos concluir este año. Señor, ayúdanos, donde quiera que estemos, a glorificar tu nombre, a cumplir el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Glorificar tu nombre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios les bendiga, hermanos. Ya pasó la Navidad. Aún así, pues, estos días se la pasen con su familia. Siempre, si hay la oportunidad, hermanos, pues, poder compartir de Dios, de su palabra, el Evangelio. Es la misión que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo, igual en punto de las 10 de la mañana, para el servicio. Se suspende el servicio del miércoles, se suspenden los devocionales. Entonces, eso no quiere decir, hermanos, que porque se suspende el servicio y se suspenden los devocionales, ya no vamos a orar, ya no vamos a buscar a Dios. El devocional solamente es un apoyo, ¿sí? Pero nuestra intimidad, nuestra relación con Dios es personal, ¿sí? Hermanos, Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana.